Año de gestión de Javier Milei. Para eso tenemos a un especialista a quien recurrimos habitualmente aquí en el programa, analista político, como es Gustavo Marangoni, que ya está en comunicación con nosotros y lo saludamos. Gustavo, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar allí, por atendernos siempre. Bueno, Gustavo, en líneas generales, lo primero, a ver, ¿cuál es la primera mirada sobre este primer año de gestión de Javier Milei? Está obviamente en un buen momento, en tanto si tomamos en cuenta el punto de partida, ¿no? Lo que se dice siempre, tan poquitos diputados, senadores, tantas dudas respecto al equipo, la falta de partido, la complejidad de la situación, a un año vista, se lo ve en el centro de la escena, convertido en el líder de su espacio, de alguna manera subordinando a los que hasta ayer eran aliados casi en pie de igualdad y marcándole la cancha a la oposición, logrando la baja de la inflación y el tema del equilibrio presupuestario. Y dominar al dólar, que en Argentina, como decimos siempre aquí, gobernar en buena medida es gobernar la relación peso-dólar. Eso le da lugar, por supuesto, a la celebración. Es una celebración, si se quiere, eufórica, y ahí uno podría decir, bueno, la Argentina siempre tiene que ser prudente con las euforias porque el partido lleva 25% del trámite jugado y habrá que transitar el resto. Pero, como cualquier oficialismo que sienta que las cosas se empiezan a acercar a lo que quería, tiene derecho legítimo a celebrar. Gustavo, siempre cuando arrancó Milei se decía, bueno, mucho dependerá del margen de permisividad de la gente, de paciencia de la gente. ¿Ese margen demostró ser mayor del que se podía suponer? Sí, claro, claro que fue mayor al previsto y creo que él es consciente de eso porque ayer abrió su mensaje agradeciendo la paciencia de la gente. Dijo, agradezco a la gente la paciencia y les garantizo que el esfuerzo vale la pena. Fue lo primero que dijo, después castigó a la casta. Con lo cual nos vuelve a recordar que el hit que le sirvió en la campaña y en el primer año de gobierno sigue vigente. Va a seguir cantando ese tema que es un clásico hasta que se desgaste, pero por el momento reafirma que este es un partido, como él se encargó de subrayar, somos el gobierno del hombre común, que él define por hombre común el que no pertenece al Estado, el que la pelea, el que va con la motito de la entrega rápida, el laburante de los sectores más globalizados de la economía, el que recibe la tarjeta alimentar ahora sin intermediaciones. Estoy hablando de la narrativa oficialista. Entonces, hace énfasis en eso, enfrentado a ese grupo al que él a su vez subindividualiza, más allá de llamarlo casta, con esos términos que son tan propios de la creatividad de las redes. Los economistas que critican son econochantas, los periodistas ensobrados, los sindigarcas, los sindicalistas que paran, los empresarios, los industriales que buscan protección, los degenerados fiscales, los que emitían sin respaldo. Es decir, el gobierno de Milei, y él se encargó de subrayarlo ayer, no es solamente un cambio de gobierno, es un cambio de época y es un cambio de régimen económico. Él puso mucho énfasis en decir, miren, si ustedes pensaban que con la motosierra 2024 ya se terminó el recorte, les aviso que la 25 viene como un nuevo modelo reforzado, recargado. ¿Por qué? Porque quiero cambiar, según él, la matriz del capitalismo argentino. Argentina siempre fue capitalista, pero él pasaría de un capitalismo con más intervención pública, con más protección, a lo que es el ideal para la mentalidad que inspira al presidente y a su equipo, que tiene que ver con la desregulación, la apertura y un tema fundamental y probablemente de los más polémicos, si se quiere, el tipo de cambio bajo, que habrá que ver, de acuerdo a la profesión económica, si es sustentable en el tiempo. Pero como parece que sería sustentable en el 2025, donde, según también las palabras del propio presidente de ayer a la noche, se juega el plebiscito de su gestión, bueno, creo que si él llega con el dólar dominado y con una inflación entre el 1 y el 2%, las probabilidades de hacer un buen papel naturalmente aumentan. Gustavo, mencionabas dólar dominado, inflación baja.
¿alcanza con eso en 2025 o le van a empezar a exigir reactivación económica, una mejora mucho más notoria de los ingresos? Hay elecciones por delante, la tentación de los gobiernos por mejorar estas dos últimas cosas siempre está, ¿no? Bueno, él le agregó a esas dos cuestiones el tema seguridad, ¿no? Con la visión de, bueno, vamos a bajar la imputabilidad de los menores, vamos además a poner más énfasis, como hicimos en Rosario, vamos a hacer trabajar a los presos, en lo que sería un clásico combo de el cuadrante de derecho del escenario político, ortodoxia económica y rigor en materia de seguridad. Ahora, evidentemente, ve la necesidad de el crecimiento y aunque no lo reconozca, aunque diga que el último trimestre el crecimiento de la Argentina es brutal, según sus palabras, parece que son conscientes que la industria, que la construcción son sectores que no terminan del todo de reaccionar y por eso plantea un escenario donde dicen, bueno, tengan un poco más de paciencia porque esto va a ser una explosión como la Argentina nunca conoció, pero la verdad es que como cualquier modelo económico tiene sus ganadores y sus perdedores. La paradoja es que un presidente que surgió de la ciudad de Buenos Aires, más específicamente del barrio de Palermo, de la Corporación América del barrio de Palermo, tiene más respaldo en el interior que en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Y esto me parece que no solo es una cuestión estética, sino es una cuestión profunda. Es el interior el que siempre encabezó las reactivaciones económicas y mucho más en este caso, donde el complejo agroalimentario, toda la zona núcleo, Neuquén con vaca muerta, es decir, vaca viva, vaca muerta, litio, cobre, son los sectores que impulsan esta recuperación económica y después lo que él ha dicho, las economías del conocimiento, los unicornios, etc. ¿Qué no está presente ahí con fuerza? El conurbano. Y por eso es en ese sector donde él registra menos adhesión que en el resto del país. La oposición, Gustavo, recién mencionabas la oposición dialoguista, llamémosle, o en realidad aliados, con problemas para posicionarse en el escenario político electoral del año próximo. También con inconvenientes profundos el kirchnerismo para ver cómo enfrenta discursiva, política y electoralmente a Milei. Bueno, empecemos de atrás para adelante. ¿Qué es lo que pretende Cristina? Que hoy asume formalmente la presidencia del PJ. Decir, miren, acá hay que mantenerse unido y la jefa soy yo. Pero claro, se encuentra con por lo menos dos preocupaciones. Una es el carácter díscolo que ha mostrado en los últimos tiempos el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el hijo directo nacido de sus entrañas ahora tiene diferencias. Y por otra parte, el peronismo que no es AMBA, el peronismo que es una tabla variopinta donde están desde los dirigentes de la provincia que no adhieren al kirchnerismo o de la capital, los gobernadores provinciales como Catamarca y Tucumán que están haciendo su lógica territorial, el peronismo cordobés que tiene su identidad diferenciada desde tiempos inmemoriales del kirchnerismo, y después otras realidades que dicen, y a nosotros no sé si esto nos contiene. Por lo tanto, lo que trata de hacer Cristina, en parte connivencia con Javier Milei, que la quiere como opositora privilegiada, es tratar de reunir la mayor cantidad de opositores. ¿Podrá hacerlo con todos? Difícilmente, porque habrá que ver cómo contabilizar los votos de la elección intermedia del año que viene. En provincia de Buenos Aires y en capital, seguramente el kirchnerismo será la principal fuerza opositora. Pero en otras provincias, como acabamos de mencionar, va a ser muy difícil que aún los sellos del peronismo se puedan sumar a los del kirchnerismo, por lo que mencionábamos antes, porque tienen estrategias o más dialoguistas con el oficialismo o totalmente diferenciadas del kirchnerismo. Difícil para los gobernadores, Gustavo, ese escenario, que naturalmente siempre están interesados en tener la mayor cantidad de diputados y aquellos que tienen elección de senadores el año que viene también. Difícil enfrentar con qué estrategia hacerlo, ¿no? Bueno, la política es local, así que los gobernadores me parece que tienen claro que tienen que mantener primero su fortaleza
en los propios territorios y en todo caso tomar una decisión nacional en virtud de la conveniencia de su territorio y no al revés. Entonces, algunos ya lo tienen resuelto, algunos ya saben que van a ir por lo menos en sintonía con el oficialismo. Algunos menos ya saben que van a ir fuertemente, es decir, La Rioja, Formosa, que van a ir fuertemente en contra del gobierno nacional, pero por cuestiones locales. Y hay otros que tratarán de manejar la ambigüedad, y si el presidente mide bien en general, el anterior o el que vendrá, son los primeros que entienden los gobernadores que contra alguien que anda bien en las encuestas no conviene pegarle demasiado. Claro. Gustavo, muchísimas gracias como siempre por estos minutos. Fuerte abrazo. Gracias, hasta la próxima. Gustavo Marangoni, analista político, bueno, muy interesante, desplegando el análisis tanto con respecto al oficialismo como con respecto a la oposición, que la tiene compleja para el año próximo, ¿no? Y ahí mencionaba Marangoni que van a ser los gobernadores. Sí, claro. Algunos van a tratar de ser aliados del presidente, como siempre, cuando el presidente además tiene buena imagen. ¿Y en esos casos van a ir con una lista en común? Hay cómo va decantando cada estrategia. Claro. Otros enfrentados y otros que van a ir viendo y que se diferencian en parte. Allí podemos inscribir a Yarlora. Sí, claramente. ¿No? Que tiene un discurso que en algunos aspectos tiene coincidencias con Milei, por ejemplo, el equilibrio fiscal. Una coincidencia que la Libertad Avanza le niega a Yarlora, ¿no? Recordemos. Sí, claro, Bornoroni en este programa. Aquí tuvimos a Bornoroni diciendo, bueno, sí, pero el superávit de Yarlora no es el mismo que el de Milei. Sí, sí. ¿No? Y otra cuestión que plantea a Yarlora en coincidencia con el gobierno nacional se puede tomar el tema de la seguridad, ¿no? Sí, con que gran afinidad. Gran sintonía, ¿no? Sí, sí. Entre Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de la provincia, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.